El Sartoxo Fray Señor, es decir, el Doctor, tercer representante masculino de la 101ª generación de la estirpe de los Sofr, caminaba despacio por la calle principal de Basidra, capital de Arsitenshu, llamado también el Imperio de los Cuatro Mares. Efectivamente, cuatro mares: el Tubeloneo septentrional, el Evoneo austral, el Esponeo oriental y el Meroneo occidental, limitaban esta región enorme, de forma muy irregular, cuyos puntos extremos, contando según las medidas que el lector conoce, llegaban al cuarto grado de longitud este y el grado 52 de longitud oeste, y al grado 54 norte y el grado 55 sur de latitud. En cuanto a la extensión respectiva de dichos mares, cómo calcularla, siquiera de manera aproximada, si todos se entremezclaban, y un navegante que partiera de cualquiera de sus costas y siempre avanzara, ¿llegaría necesariamente a la costa diametralmente opuesta? Porque en toda la superficie del globo no existía ninguna otra tierra que la de Arsitenshu. Sofr caminaba lentamente, en primer lugar porque hacía mucho calor. Comenzaba la estación ardiente, y sobre Basidra, ubicada a orillas del Esponeshu, o más oriental, a menos de 20 grados al norte de Ecuador, una tremenda catarata de rayos caía del sol, cercano al cenit en ese momento. Pero más aún que el cansancio o el calor, era el peso de sus pensamientos lo que volvía zozobrante el andar de Sofr. El sabio Sartog, enjugándose la frente con mano distraída, evocó la sesión que acababa de terminar, donde tantos oradores elocuentes, entre los que se encontraba con orgullo, habían celebrado esplendorosamente los 195 años del imperio. Algunos habían delineado toda su historia, es decir, la de la humanidad entera. Habían mostrado a Maartitemshu, la tierra de los cuatro mares, dividida originariamente en una inmensa cantidad de poblaciones salvajes que se ignoraban entre sí. Las tradiciones más antiguas se remontaban a esas poblaciones. En cuanto a los acontecimientos anteriores, nadie los conocía, y las ciencias naturales apenas empezaban a vislumbrar un tenue resplandor en medio de las impenetrables tinieblas del pasado. En todo caso, aquellas edades remotas escapaban a la crítica histórica cuyos primeros rudimentos estaban compuestos por nociones vagas, todas referidas a las antiguas poblaciones dispersas. Por más de 8.000 años, la historia cada vez más completa y exacta de Maartitemshu narraba solamente combates y guerras, al principio entre individuos, luego entre familias, y por último entre tribus, ya que cada ser viviente, cada comunidad grande o pequeña, tenía como único objetivo, a través de los siglos, asegurar su supremacía sobre sus enemigos, y se había esforzado, con distinta suerte, por someterlos a sus leyes. A partir de esos 8.000 años, los recuerdos de los hombres se fueron precisando poco a poco. Al principio del segundo de los 4 periodos en que se dividían comúnmente los anales de Maartitemshu, la leyenda comenzaba a merecer con creciente justicia el calificativo de historia. Además, ya fuera historia o leyenda, la materia de los relatos casi no variaba. Siempre eran masacres o matanza, no ya entre tribus, por cierto, sino entre pueblos, a tal punto que este segundo período no era, después de todo, muy diferente del primero, y lo mismo sucedía con el tercero, que había concluido hacía apenas 200 años, luego de una duración aproximada de 6 siglos. Tal vez esta tercera época haya sido más atroz todavía, pues durante la misma, agrupados en ejércitos innumerables, los hombres habían regado la tierra con su sangre con insaciable furor. En efecto, poco menos de 8 siglos antes del momento en que el Sartoxo caminaba por la calle principal de Basidra, la humanidad se hallaba preparada para enormes convulsiones. En ese momento, las armas, el fuego y la violencia ya habían llevado a cabo parte de su obra necesaria, pues los débiles habían sucumbido antes los fuertes y los hombres que poblaban Maartitemshu conformaban 3 naciones homogéneas, en cada una de las cuales el tiempo había ido atenuando las diferencias entre los vencedores y los vencidos de antaño. Fue entonces cuando una de estas naciones emprendió el sometimiento de sus vecinas. Situados en el centro de Maartitemshu, los Andartas Aungor, hombres de cara de bronce, pelearon sin piedad para ampliar sus fronteras, dentro de la que se sofocaba su raza ardorosa y prolífica. Unos tras otros, a costa de guerras seculares, vencieron a los Andart Maartoris, hombres del país de la nieve, pobladores de las regiones del sur, y a los Andart Mitrazul, hombres de la estrella inmóvil, cuyo imperio se encontraba al norte y al oeste. Habían pasado cerca de 200 años desde que la última insurrección de estos dos pueblos había sido sofocada en torrentes de sangre, y la tierra conocía al fin una historia de paz.
Era el cuarto período de la historia. Un imperio único reemplaza ahora a las tres naciones antiguas. Todos obedecían la ley de Basidra y la unión política tendía a fusionar las razas. Ya nadie hablaba de los hombres del país de la nieve ni de los hombres de la estrella inmóvil y la tierra era solo pisada por un único pueblo, los Andarti Tenshu, hombre de los cuatro mares, que reunía en su seno a todos los demás. Pero transcurridos esos 200 años de paz, parecía anunciarse un quinto período. Desde hacía algún tiempo circulaban rumores inquietantes, venidos de quién sabe dónde. Habían aparecido pensadores, para despertar en las almas recuerdos ancestrales que se creían perdidos para siempre. El antiguo sentimiento racial renacía bajo un aspecto diferente, caracterizado por palabras nuevas. Se hablaba comúnmente de atavismo, de afinidades, de nacionalidades, etc. Todos vocablos de reciente creación, que por responder a una necesidad habían adquirido al instante derecho de ciudadanía, siguiendo los factores comunes de origen, de aspecto físico, de tendencias morales, o simplemente de región o clima. Aparecieron grupos que fueron creciendo poco a poco y ya empezaban a agitarse. ¿En qué terminaría esa evolución naciente? ¿Se disgregaría el imperio apenas formado? ¿Maharti Tenshu se vería dividido como antes? En una gran cantidad de naciones dispares, o al menos, para mantener su unidad, habría que recurrir nuevamente a las horribles hecatombes que, durante tantos milenios, habían convertido la tierra en un osario. Sofrauyendo tales pensamientos con un movimiento de cabeza. Ni él ni nadie conocían el porvenir. ¿Por qué entristecerse de antemano ante hechos inciertos? Además, no era el indicado para meditar en esas hipótesis funestas. Era una jornada festiva y había que pensar únicamente en la majestuosa grandeza de Mogarsi, el 12º emperador de Arsi Tenshu, cuyo cetro guiaba el universo hacia su destino glorioso. Por otra parte, no faltaban motivos de regocijo para un Sartog. Aparte del historiador que había trazado los esplendores de Maharti Tenshu, una legión de sabios, en ocasión del grandioso aniversario, establecieron, cada uno en su especialidad, el balance del conocimiento humano indicando el punto al que había arribado la humanidad con su esfuerzo secular. Ahora bien, si el primero había sugerido, con cierta mesura, algunas tristes consideraciones, al contar por medio de qué camino lento y tortuoso la humanidad había logrado librarse de su bestialidad original, los demás habían alimentado el orgullo legítimo de su público. Sí, ciertamente la comparación entre lo que el hombre había sido, desnudo y desarmado sobre la tierra, y lo que era en ese momento, estimulaba la admiración. Durante siglos, a pesar de sus discordias y odios fratricidas, no había interrumpido la lucha contra la naturaleza ni un instante, aumentando sin cesar el alcance de su victoria. Lentamente en un comienzo, su marcha triunfal se había acelerado de modo sorprendente desde hacía 200 años, ya que la estabilidad de las instituciones políticas y la paz universal que surgía de ellas habían provocado un fantástico progreso en la ciencia. La humanidad había vivido para el cerebro y no solo para sus miembros, en vez de consumirse en guerras insensatas, y, por eso en el transcurso de los 2 últimos siglos había avanzado con paso cada vez más veloz hacia el conocimiento y la domesticación de la materia. Sofr, mientras seguía caminando por la larga calle de Basidra bajo el sol ardiente, esbozaba en su espíritu el panorama de las conquistas del hombre. En primer lugar, era algo que se desvanecía en la noche de los tiempos. Había imaginado la escritura con el fin de fijar el pensamiento. Después el invento se remontaba a más de 500 años atrás. Había descubierto la manera de difundir la palabra es una cantidad casi infinita de ejemplares, mediante un molde único. En realidad, de este hallazgo derivaban todos los demás. Gracias a él, los cerebros se habían puesto en actividad. La inteligencia de cada uno se había visto acrecentada por la del prójimo, y los descubrimientos de orden teórico y práctico se habían multiplicado vertiginosamente, al punto de que era imposible contarlos. El hombre había socavado las entrañas de la tierra y extraía de allí el calor mineral Ouya, generoso proveedor de calor. Había liberado las fuerzas latentes del agua, y a partir de entonces el vapor arrastraba pesados convoys sobre larguísimas tiras de hierro, activaban un sinnúmero de máquinas poderosas, delicadas y precisas. Gracias a tales máquinas, tejían las fibras vegetales y trabajaban a gusto los metales, el mármol y la roca. En un dominio menos concreto o al menos de aprovechamiento menos directo o inmediato, fue penetrando gradualmente el misterio de los números y recorrió acercándose cada vez más al infinito las verdades matemáticas. Gracias a ellas, su pensamiento había explorado el cielo.
Sabía que el Sol era simplemente una estrella que gravitaba a través del espacio según leyes rigurosas, arrastrando consigo a los 7 planetas. Por lo tanto, los Andarti Tenshu ignoraban a Neptuno, Thor y también a Plutón, descubierto en 1930, de su cortejo en una órbita de fuego. Conocía tanto el arte tanto de combinar ciertos cuerpos brutos de modo tal que formaban cuerpos nuevos que no guardaran ninguna relación con los primeros, como el dividir otros cuerpos en sus elementos constitutivos y primordiales. Sometía el análisis del sonido, la luz, el calor, y empezaba a definir su naturaleza y sus leyes. 50 años antes había aprendido a producir esa fuerza de la cual el rayo y los relámpagos son la manifestación más aterradora, y pronto había logrado convertirla en su esclava. Este agente misterioso ya transmitía a distancias inconcebibles el pensamiento escrito. Mañana transmitiría el sonido. Pasado mañana, qué duda cabe, la luz. Resulta evidente que los Andarti Tenshu conocían el telégrafo, pero aún ignoraban el teléfono y la luz eléctrica en el momento en que Sartok-Sofr se entregaba a sus reflexiones. Nota del autor. Sí, el hombre era grandioso, más que el gigantesco universo, al que en un día no muy lejano dominaría como amo y señor. Entonces, para obtener la verdad integral, quedaría por resolver este último problema. Ese hombre, dueño del mundo, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Hacia qué fines desconocidos tendía su esfuerzo inagotable? Precisamente, el Sartog había tratado este vasto tema durante la ceremonia de la que acababa de salir. En realidad, no había hecho más que probarlos, porque semejante problema era insoluble en ese momento y sin duda lo seguiría siendo por mucho más tiempo. Sin embargo, algunos resplandores indefinidos comenzaban a iluminar el misterio. ¿No era el Sartok-Sofr, acaso, quien había lanzado los resplandores más potentes, cuando interpretando sistemáticamente las pacientes observaciones de sus predecesores y sus propias notas personales, había arribado a su ley de la evolución de la materia viva, ley admitida ahora universalmente y que no encontraba un solo detractor? Esta teoría se sostenía en una base triple. En primer término, sobre la ciencia geológica que, nacida el día mismo en que se excavaron las entrañas del suelo por primera vez, se había ido perfeccionando en relación con el desarrollo de las exploraciones mineras. La corteza del globo se conocía con tal exactitud que se atrevían a establecer su edad en 400.000 años, y la de Maarti Tenshu en 20.000 años, tal como existía en ese momento. Antes, el continente yacía dormido bajo las aguas del mar, como lo testimoniaba la densa capa de limo marítima que cubría, sin interrupción, las capas de rocas subyacentes. ¿Mediante qué mecanismo había brotado de debajo de las olas? Evidentemente, luego de una contracción del globo al enfriarse. Fuera como fuese en tal sentido, el surgimiento de Maarti Tenshu debía ser considerado como seguro. Las ciencias naturales le habían brindado a Sofr los otros 2 cimientos de su sistema, al demostrar el estrecho parentesco de las plantas entre sí y de los animales entre sí. Sofr había ido más lejos aún. Había probado hasta la evidencia de que la mayoría de los vegetales existentes se relacionan con una planta marítima que era su ancestro, y que prácticamente todos los animales terrestres o aéreos derivaron de animales marítimos. Mediante una evolución lenta pero incesante, estos se habían ido adaptando poco a poco a condiciones de vida, al principio cercanas y luego más alejadas de las que caracterizaron su vida primitiva allí, de etapa en etapa. Habían dado a luz a la mayor parte de las formas vivientes que habitaban la tierra y el cielo. Lamentablemente, esta ingeniosa teoría no era inobjetable. Que los seres vivos del reino animal o vegetal descendían de antepasados marítimos era algo que parecía indiscutible para la mayoría, pero no para todos. En efecto, existían algunas plantas y animales que parecían imposibles de relacionar con formas acuáticas. Ese era uno de los puntos débiles del sistema.